Las enfermedades de transmisión sexual ETS o infecciones de transmisión sexual ITS son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través de las relaciones sexuales. El contacto puede ser vaginal, anal u oral. Sin embargo, también pueden transmitirse a través de otro contacto íntimo. Por ejemplo, el herpes o el VPH, virus del papiloma humano, se pueden transmitir de piel a piel. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues como ya vieron en la introducción, el día de hoy vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual. Es un tema bastante importante porque muchas veces lo dejamos de largo y hay algunas que son silenciosas y no nos enteramos hasta que vamos al médico, o incluso hay hombres, sobre todo, que no se enteran nunca y siguen transmitiendo esa enfermedad con sus diferentes parejas. Por eso es muy importante que nos hagamos exámenes de 6 meses a 1 año, dependiendo de cuántas parejas sexuales hayas tenido. Y bueno, aunque tú solamente hayas tenido una pareja sexual, es muy importante que te hagas pruebas. Si eres mujer, que vayas al ginecólogo, que te hagas mínimo una vez al año papanicolau y colposcopía. Les quiero contar brevemente que yo cuando estudiaba medicina, una vez me tocó una mujer que tenía papiloma humano y bueno, ya era bastante severo porque tenía mucho tiempo sin checarse, y ella nos dijo que solamente había tenido relaciones sexuales con su esposo durante toda su vida. Esto quiere decir que el esposo se lo transmitió porque pues él muy probablemente sí tenía otro tipo de experiencias sexuales con otras personas. Entonces, yo entiendo que muchas veces confiamos 100% en nuestra pareja, pero sí es importante que siempre nos chequemos. Obviamente el riesgo de tener alguna infección o enfermedad de transmisión sexual aumenta con las parejas sexuales que tienes. Entonces siempre es muy importante que usen condón, y también que siempre tengan en cuenta que el condón no siempre protege de todas las enfermedades de transmisión sexual. Como les digo, hay algunas que pueden transmitirse por sexo oral. Entonces muchas veces, por ejemplo, se dice que si tienes una relación lésbica, es decir, entre dos mujeres, es difícil que te contagien algo porque, bueno, pues no hay penetración, pero no es así, porque muchas veces está involucrado también la cavidad oral, es decir, la boca. Ahora, es importante decir que la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual pueden quitarse con tratamiento. Sin embargo, hay algunas que no, como les decía, el virus del papiloma humano. Si quieren saber un poco más de les dejo el video que hice por aquí. También, por ejemplo, el VIH, pues no se quita. Entonces, sí, hay algunas que se quitan con medicamentos, pero hay algunas que las vas a portar toda tu vida. Hay más de 20 tipos de enfermedades de transmisión sexual. Entre las más comunes están clamidia, herpes genital, gonorrea, VIH, VPH, sífilis, incluso ladillas, que seguramente las han escuchado, como de cuando te rascas y te dicen, ay, ¿tienes ladillas? Bueno, pues también se contagian por transmisión sexual, tricomoniasis, entre muchas otras, y bueno, obviamente cada una tiene un tratamiento específico. Ahora, ¿qué causan las enfermedades de transmisión sexual? Pueden ser bacterias, virus o parásitos. Ahora, también es muy importante que sepan que si tienen una infección de transmisión sexual y no se la tratan, pueden ser propensos a adquirir alguna otra, por ejemplo VIH, porque nuestro sistema inmune está debilitado, está enfocado a ellos por sí solos, o sea, el sistema inmune solito tratar de combatir esa infección, y entonces eres susceptible a que entren otro tipo de infecciones. Y también, como les digo, por ejemplo, el VPH pues puede provocar cáncer cervicouterino. ¿Quiénes son los afectados por las enfermedades de transmisión sexual? Cualquier persona que tenga contacto sexual. Y como les digo, si ustedes a lo mejor piensan, no, pero yo no tengo relaciones sexuales, es decir, penetración, pero solamente hay besos o contacto oral con genitales, también pueden contagiarse. Hay que tener muchísimo cuidado. También el roce, aunque usen condón, el roce también puede hacer que se les pegue algún tipo de virus, bacteria o parásito. ¿Qué síntomas provocan? Depende muchísimo de qué tipo de enfermedad tienes. Como les digo, hay muchas silenciosas, muchas que no provocan síntomas, sobre todo en los hombres, porque sus genitales no están tan expuestos como los de las mujeres. Muchas veces podemos tener síntomas leves, pero bueno, siempre que tenemos una infección podemos transmitirla a nuestra pareja.
Entre los principales síntomas encontramos secreción inusual, ya sea del pene o de la vagina, llagas o verrugas en el área genital, micción frecuente y dolorosa, es decir, cistitis, que vas al baño, haces un chorro pequeño, pero te queda una sensación de ardor horrible y tienes ganas de ir al baño constantemente. Esto muchas veces le pasa más a las mujeres, sin embargo a los hombres también les pasa. Picazón o enrojecimiento en el área genital, ámpulas o llagas, olor vaginal anormal, muchas veces similar a un olor a pescado, picazón, dolor o sangrado anal, dolor abdominal o fiebre. Y bueno, como ya les he repetido varias veces, hay muchas infecciones de transmisión sexual que son asintomáticas. Ahora, ¿cómo saber que tienes alguna enfermedad de transmisión sexual? Si eres una persona sexualmente activa, y otra vez te digo, no nada más tiene que ver con la penetración, si tienes contacto íntimo con una o varias personas, estás en riesgo. Entonces es importante que te hagas estudios. Si eres mujer, como te digo, es muchísimo más fácil porque vas al ginecólogo y normalmente te hacen Papa Nicolau y colposcopía. Con esto pueden darse cuenta de algunos tipos de infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, también es importante que te hagas estudios de sangre en donde puedes descartar algún otro tipo de infección, como por ejemplo VIH. Obviamente, si tienes síntomas, es muy probable que tengas algún tipo de infección y tienes que ir a checarte para que te den medicamento. Ahora hablemos de las enfermedades más comunes, empezando por la clamidia. La clamidia es una infección bacteriana del tracto genital. Puede ser difícil de detectar porque al principio, cuando te contagias, muchas veces no genera ningún tipo de síntoma. Los síntomas empiezan a aparecer entre 1 y 3 semanas después del contacto sexual. Y bueno, entre algunos síntomas encontramos micción dolorosa, dolor abdominal bajo, es decir, que te duele el abdomen bajo. En las mujeres, por ejemplo, algo similar a un cólico menstrual. Flujo vaginal mayor y raro en mujeres, secreción del pene en hombres, dolor durante las relaciones sexuales, sobre todo en mujeres, sangrado entre periodos menstruales o dolor testicular en hombres. Si tienes alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al médico. Ahora hablemos de los síntomas de la gonorrea. La gonorrea también es una infección bacteriana. Sin embargo, la gonorrea también se puede desarrollar en la boca, en la garganta, en los ojos y en el ano. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque, como les digo, el sexo oral también puede provocar infecciones de transmisión sexual. Los primeros síntomas normalmente aparecen después de 10 días de haber estado en contacto con una persona con gonorrea. Sin embargo, hay personas que pueden estar infectadas durante meses y no presentar síntomas. Hablando de los síntomas, principalmente encontramos secreción espesa o turbia, ya sea en la vagina o en el pene, dolor o sensación de ardor al orinar, sangrado menstrual abundante o entre periodos, testículos dolorosos o hinchados o deposiciones dolorosas. Ahora hablemos de la tricomoniasis. Este tipo de infección es causada por parásitos. Es muchísimo más común identificar síntomas en mujeres. En hombres obviamente son portadores, pero no presentan síntomas. Sin embargo, sí se infectan sus vías urinarias. Las mujeres afecta la vagina y normalmente los síntomas aparecen entre los 5 y los 28 días después de las relaciones sexuales. En las mujeres podemos encontrar una secreción vaginal mayor, puede ser desde transparente, blanca, amarilla o verdosa. En los hombres también podemos encontrar secreción del pene, fuerte olor vaginal, como les decía, a pescado. Obviamente te vas a dar cuenta cuando vayas al baño o cuando te laves. Picazón o irritación vaginal, picazón o irritación dentro del pene, dolor durante las relaciones sexuales y micción dolorosa. Ahora hablemos de los síntomas del VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Normalmente no se generan síntomas, algunas veces te llega a dar algún tipo como de gripa, pero bueno, pues es imperceptible, no te das cuenta que es algo de transmisión sexual. Y bueno, la única manera de saber si tienes VIH es haciéndote la prueba de sangre. Ahora, los principales síntomas sí se presentan desde los 10 días
después de la relación sexual hasta el mes. En este periodo eres altamente contagioso, pero como te digo, no vas a tener algún tipo de síntoma en tus genitales, entonces muchas veces no te das cuenta. Y estos síntomas pueden ser fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, ganglios linfáticos inflamados, algún tipo de erupción, fatiga. Por eso te digo que muchas veces llega a confundirse con cualquier tipo de otra enfermedad. A medida de que el virus va multiplicándose dentro de ti, entonces es cuando puedes empezar a tener otro tipo de síntomas, como por ejemplo diarreas, pérdida de peso, fiebre, tos. Y cuando la infección ya está en una etapa tardía, puedes tener fiebre, cansancio extremo, sudoraciones nocturnas, escalofríos y fiebre superior a 40 grados centígrados, inflamación de ganglios linfáticos, diarreas crónicas, dolores de cabeza persistentes e infecciones oportunistas inusuales, es decir, que todo el tiempo por cualquier cosa estés enfermo de la garganta o, como te digo, con diarrea. Ahora sabemos que afortunadamente el VIH ahorita puede controlarse con medicamentos e incluso puede ser indetectable. Esto quiere decir que puede ser que llegues a un momento en el que ya ni siquiera contagies a las demás personas. Obviamente todo esto siempre es con tratamiento. También hay otro tratamiento por si tú crees que tienes propensión a poder adquirir VIH, en donde te tomas una pastilla diaria como si fueran pastillas anticonceptivas y te ayuda a tratar de no contagiarte de este virus. Después les hago un video más amplio de todo esto. Pero también sabemos que el VIH puede provocar SIDA, entonces es muy importante que estemos checándonos constantemente y sobre todo cuidándonos. Ahora hablemos del herpes. Obviamente el herpes también es un virus y es altamente contagioso. Y el herpes no necesariamente entra nada más por contacto sexual. También entra por contacto con la piel cuando tienes, por ejemplo, alguna herida. La mayoría de las personas que tienen herpes muchas veces no se dan cuenta porque no hay signos y síntomas. Cuando sí se observan signos y síntomas, el primer episodio normalmente es el peor. Y algunas personas muchas veces no tienen un segundo episodio, pero hay algunas personas que sí pueden llegar a tener episodios recurrentes durante décadas. Entre los síntomas puedes ver pequeños bultos rojos o ámpulas, por ejemplo, o llagas abiertas, algunas úlceras en las zonas genitales y anales. También pueden aparecer en la boca. También encontramos dolor o picazón en el área genital, los glúteos y la parte inferior de los muslos. Estas úlceras pueden causar dolor al orinar. También es posible que tengas dolor y sensibilidad en la zona genital hasta que desaparezca la infección. También durante el primer episodio puede ser que experimentes algunos síntomas parecidos a la influenza, como dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, ganglios linfáticos inflamados, sobre todo en la ingle o en el cuello. Y bueno, hablemos a grandes rasgos del papiloma humano. Nuevamente les digo, ya tengo un video en mi canal, entonces lo pueden buscar para ampliar la información. Pero bueno, este también es un virus, se contagia también por transmisión sexual. Hay algunos tipos de VPH que son muchísimo más agresivos que otros. Algunos provocan verrugas externas, entonces vas a ver en el área de los genitales algunas verrugas, pero hay otros que provocan lesiones internas en la mujer. Entonces por eso es muy importante que vayas al ginecólogo a checarte, porque muchas veces no nos enteramos hasta que la lesión ya es muchísimo más grande o agresiva y puede provocar cáncer cervicouterino o incluso esterilidad. Hablando de la hepatitis, encontramos hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C y son infecciones que dañan al hígado. De las tres, la hepatitis B y la C son las más graves porque pueden hacer que el hígado se inflame. Entre los principales síntomas encontramos fatiga, náuseas, dolor o malestar abdominal, especialmente en la zona del hígado o en el lado derecho del cuerpo por las costillas, pérdida de apetito, fiebre, orina de color oscuro, dolor muscular, picazón y algo muy característico, color amarillento en la piel, es decir, ictericia. Hablando de la sífilis, bueno, la sífilis es una infección bacteriana y afecta a los genitales, a las mucosas y a la piel. Sin embargo, también puede afectar otras zonas del cuerpo como el cerebro o el corazón. La sífilis se presenta en 3 etapas: primaria, secundaria y terciaria. Algunas personas también tienen sífilis latente. Esto quiere decir que en los exámenes de sangre aparece la infección, pero no tiene signos ni síntomas. Al principio puede ser que solo tengas una pequeña llaga que no te duela, es decir, chancro, en el lugar de infección, generalmente en los genitales, el recto, la lengua o los labios.
A medida de que la enfermedad empeora, podemos encontrar diferentes síntomas como erupción, es decir, llagas rojas o marrones en cualquier área del cuerpo, incluso en las palmas de las manos o plantas de los pies. Fiebre, agrandamiento de los ganglios linfáticos, fatiga, dolor, malestar. Sin tratamiento, la bacteria de la sífilis puede propagarse y esto puede provocar daños graves en tus órganos. Esto puede provocar entumecimiento, falta de coordinación, parálisis, ceguera, demencia. También existe la sífilis congénita. Esto quiere decir que una mujer que tiene sífilis y está embarazada se la pasa al bebé. Por otro lado, encontramos la neurosífilis, que es cuando la bacteria afecta al sistema nervioso. Puede ser que no cause ningún síntoma o que presentes dolor de cabeza, cambios de conducta, problemas motrices, es decir, de movimiento. Ahora, si sospechas que tienes algún tipo de infección de transmisión sexual, es muy importante que consultes a un médico. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, obviamente cuando tenemos síntomas. Los síntomas más comunes, como hemos mencionado, de varias enfermedades son, por ejemplo, comezón o picazón en la zona genital, dolor al orinar o también que veas algún tipo de lesión, llaga o verruga en el área genital. Sin embargo, si tú tienes relaciones sexuales constantemente, sobre todo con varias parejas, es muy importante que te hagas chequeos mínimo cada 6 meses. ¿Cuáles son los tratamientos? La mayoría de las veces pues te dan antibióticos, por ejemplo, para tratar las enfermedades de transmisión sexual bacterianas, antiparasitarios y, como te comentaba, no hay cura para las enfermedades de transmisión sexual que son causadas por virus. Sin embargo, hay algunos tratamientos como por ejemplo la cauterización de las verrugas. Sin embargo, te van a seguir saliendo constantemente y vas a tener que seguir yendo a que te las quiten. Ahora, ¿cómo se pueden prevenir? Bueno, obviamente con el uso de condón, no estar expuesto a los fluidos de las personas. Sin embargo, como te digo, muchas veces dejamos de cuidarnos en el aspecto oral cuando tenemos contacto con fluidos o secreciones desde nuestra boca con genitales de otras personas o incluso con el mismo roce o fricción. Entonces yo te recomiendo obviamente primero siempre usar condón. Segundo, siempre estar alerta cuando estés con una persona, fijarte primero que no tenga algún tipo de verruga o lesión. Y bueno, sobre todo, estar consciente de cuáles son tus parejas sexuales. Los encuentros de una noche muchas veces tienden a ser mucho más riesgosos. Por otro lado, también encontramos las vacunas para el virus del papiloma humano o para la hepatitis B. Entonces también es importante que nos acerquemos a los médicos y a los expertos y que nos pongamos ese tipo de vacunas. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, que hayan tenido un poco más de noción de qué son las enfermedades de transmisión sexual, cuáles son las más comunes, cuáles son los síntomas que más presentamos y sobre todo que hay muchas que son asintomáticas, entonces por eso es muy importante que siempre estemos alertas y que siempre nos chequemos. Pero bueno, les dejo por aquí mis redes sociales para estar en contacto durante la semana. Les recuerdo que yo subo videos los martes y los sábados a las 5 de la tarde hora de la Ciudad de México. Si me estás viendo por YouTube, no olvides suscribirte y regalarme un like. Y si me estás viendo por Facebook, no olvides también regalarme un like y compartir el video. Déjame aquí en los comentarios si tienes alguna duda, si alguna vez has estado en contacto con alguna persona que haya tenido infecciones o enfermedades de transmisión sexual o cualquier cosa que quieras aportar. Muchísimas gracias por ver el video. Bye.